Bueno, muchachos, vamos entonces a mirar la herramienta pluma. El atado de teclado es P, ¿cierto? Recuerden entonces que la pluma no la vamos a trabajar en formas, sino que la vamos a trabajar en trazados cuando necesitamos hacer una selección, sea para recortar un objeto o para restringir el área en la que se va a aplicar un efecto o una capa de ajuste, ¿cierto? Nos vamos a fijar entonces que antes de empezar a hacer el trazado, eh, tengamos aquí chuleada la casillita de combinar formas. Listo. Sabemos entonces que nos sirve para hacer tanto trazos rectos, ¿cierto? Como trazos curvos en el caso de que yo haga clic y deje el clic sostenido. Listo. Muy de la mano de la herramienta pluma vamos a tener un panel que se llama trazados, ¿cierto? Miren que él está vacío y en el momento en que yo hago clic con la pluma, miren que ahí se empieza entonces a generar el trazado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros por cada si vamos a hacer una selección general, entonces hacemos un trazado, ¿cierto? Y si vamos a seleccionar las partes interiores para restárselas a este trazado general, vamos a hacer eso en otro trazado. Listo, que ahorita vemos entonces el ejemplo, como sería con una de las sillas para la actividad. Entonces, miren que el estado inicial de la pluma es la pluma con el asterisquito. Cuando yo hago clic, miren que se desaparece. Esperen, yo borro estos dos trazados para que empecemos en forma. Hago clic, se desaparece, ¿cierto? Y una vez yo vuelvo al inicio de mi trazado, miren que me aparece el circulito que indica que si hago clic, lo cierro y la pluma ya queda entonces con el asterisquito que indica que voy a empezar a hacer otro, ¿cierto? Miren, y aquí vuelvo y cierro. Pero más que para hacer selecciones rectas, la pluma está hecha para hacer selecciones perfectas de elementos que tienen, como en el caso de esta imagen. Esperen que se me va a pegar el computador porque arrastré esa imagen. No, bueno, ya. Yo cuando tengo una imagen como estas, necesito entonces miren que tengo que hacer ya entonces unas selecciones rectas en ciertas partes, pero por aquí entonces ya hay unas curvas, ¿cierto? Entonces para que nos quede muy bien seleccionado, esas selecciones tenemos que hacerlas con la pluma. Listo. Entonces, tanto para hacer rectas como curvas, siempre vamos a empezar con un solo clic. Listo. Y van a hacer el ejercicio que les di en la clase. Haga un clic sostenido, sin soltar el mouse, empiece a mover esos manejadores, ¿cierto? Para ver entonces si jalan muy hacia abajo, qué tanto se hace la curva, se estira la curva. Miren que si quiero una curva hacia arriba, entonces jalo hacia abajo. Si quiero que la curva sea hacia abajo, entonces muevo el cursor hacia arriba, ¿cierto? Todo va a ser como hacia el lado contrario. ¿Qué pasa? Si yo no he soltado el cursor, ¿cierto? Yo puedo presionar y dejar presionar la tecla de la barra espaciadora para hacer esto, para reubicar ese punto de ancla. Listo, cuando yo suelto la barra espaciadora, miren que entonces ya vuelvo otra vez a controlar los manejadores. Listo, ya solté. Cuando genero la curva se me generan entonces estas dos lineecitas que se llaman manejadores y que me sirven esta de acá para controlar esta curva y esta es la que le está diciendo a Photoshop que si yo hago por ejemplo clic acá en este punto, él tiene que bajar, pero luego se tiene que dirigir hacia ese punto, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿cómo hago para controlar esos puntos de ancla o para controlar esos manejadores? Puedo hacerlo de dos formas. Una es viniendo a este grupito de herramientas. Tengo la herramienta de selección de trazado y tengo la herramienta de selección directa. Con la herramienta de selección directa, la flechita blanca, es con la que yo puedo venir y moverlos una vez yo ya los solté, ¿cierto? Y que también puedo venir a seleccionar esos manejadores. Pero teniendo también la pluma, yo puedo, si presiono y dejo presionar la tecla control, miren que ella me cambia por la herramienta de selección directa. Entonces yo puedo manipular, seguir haciendo mis trazados y en cualquier momento
Si por ejemplo tengo que mover este, presiono control, lo dejo presionado y miren que puedo ir a mover, ¿cierto? Sin necesidad de venir acá al panel de herramientas y cambiar la herramienta, ¿cierto? Trabajo como de una forma más rápida. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya sabemos entonces que nos genera este manejador que le da la dirección a Photoshop hacia donde tengo que ir, pero ¿qué pasa si yo por ejemplo necesito hacer como una especie de luna, ¿cierto? O necesito aquí hacer una línea recta o hacer una línea recta hacia arriba. Si yo por ejemplo vengo y hago una línea recta hacia arriba, miren que se me va a hacer es una curva, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar este manejador, y eso lo hago si yo vengo al punto de ancla y presiono y dejo presionar la tecla de Alt. Miren que me cambia, si ven que aquí hay como un slash y ya aquí me cambia como por una especie de piquito, hago clic y miren que se borra entonces ese manejador. Yo ya entonces puedo hacer una línea recta o una línea recta horizontal, o puedo hacer una curva y volverme y que me quede en punta. Listo. Supongamos que estamos haciendo aquí, trabajando las curvas, y por cosas de la vida se me presionó una tecla y cambié de herramienta, ¿cierto? Vuelvo a la pluma y ahí me hizo quedar mal, la berraca. Bueno, supongamos que usted la deseleccionó. Para usted retomar, listo, esa pluma, yo puedo seleccionarla, ¿cierto? Pero miren que igual sigue estando el cursor con el asterisco o estar sin seleccionar. Yo lo que voy a hacer es que voy a venir o a este punto o a este punto, ¿cierto? Donde yo quiero retomar mi trazo, y miren que me cambia el cursor, ¿cierto? La plumita, el grafiquito que tiene al lado me cambia. Entonces yo lo que hago es que hago un clic y mire que ya entonces me aparece, y ya desde ese punto yo empiezo entonces a retomar otra vez la herramienta. Listo. Entonces lo que les dije en la clase, haga una curva y empiece como a mirar entonces hacia donde usted mueve el mouse, qué efecto tiene en la curva, ¿cierto? Entonces practiquen eso por favor. En el siguiente video les voy entonces a mostrar cómo sería el recorte de las imágenes.